Estamos ya preparados. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a esta presentación para este centro educativo del que soy director, y por eso les doy la bienvenida. Es un honor y un privilegio servir de sedes a la presentación de un libro. Siempre lo es, porque es una manera de dar un valor añadido a esta joya arquitectónica, joya de la historia y del arte de Murcia, pero en una ocasión como hoy, pues es un doble honor presentar el libro El triunfo del clasicismo burgués, del profesor José Dionisio Espejo Paredes, que estará acompañado en la mesa por el profesor Luca Tasio y el profesor Domingo Centenero, con la moderación de la profesora Ima Ferrara. Pues simplemente agradecerle la asistencia, darle la bienvenida y agradecerle a Dionisio que haya elegido este marco para la presentación de un libro que ahora seguro nos vamos a tener toda la información. Muchas gracias. Muchas gracias. Soy así, pero igual no es necesario. Bueno, yo lo primero también agradecer a Dionisio que me dio la oportunidad de volver a estar en este mandato, que tanto recuerdo general y que todavía siento como mi casa, y de estar entre amigos con los que he compartido tantos momentos. Y bueno, lo primero que voy a hacer antes de presentar a La criatura, que es el libro de Dionisio, es presentar a los que están conmigo en la mesa, que la verdad, leyendo sus currículums, se enorgullece de tener amigos tan eruditos y tan doctos, se enorgullece y al mismo tiempo se siente un tanto abrumada. Entonces empezaremos por presentar a nuestro invitado extranjero, que es Luca Alacia. Luca es doctorado con doble tesis, ¿no? Una sobre Erasmo y otra sobre la sátira política y religiosa de Don Martín Alberti, con la Escuela Normal de Pisa. Tiene varias becas de investigación, máster en estudios amerindios, y luego voy a vertir todas las universidades en las que ha trabajado, porque creo que es una tarea para aprovecharla. Y tampoco voy a enumerar todas sus publicaciones, porque creo que eso sería una segunda charla también. Pero en todo caso tenemos un número de publicaciones sobre Erasmo, sobre Giordano Bruno, sobre el Renacimiento italiano, y bueno, realmente es un currículum abrumador. Los otros compañeros de la casa no son menos doctos y menos eruditos. Tenemos a Domingo Centenero, que se presenta como profesor de instituto, pero es también un doctorado. Comenzó sus estudios en la Universidad de Murcia, siguió en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla y en la Universidad Apostoli de Venecia como becario manicurio, teniendo su doctorado en el Instituto Europeo de Florencia. Es un instituto, para quien no lo sepa, muy prestigioso, con una tesis sobre el funcionamiento de la monarquía económica, una monarquía de la CPI. Tiene muchísimas investigaciones, centrándose sobre todo en la historia política de las ciudades españolas durante los siglos XVI y XVII y los problemas derivados de la expansión asiática de la monarquía católica. Como veis, tiene también varias publicaciones sobre esta cuestión terminó un libro y una edición de fuentes sobre la primera historia de la ciudad de Murcia. Y ya el autor de La criatura, José Dionisio Espejo Paredes, pues también es doctor en filosofía, licenciado primero por la Universidad de Murcia, estudios de doctorado en la Universidad de Trier, que no quiero que levante tanto Alemania, becado por la Universidad de Murcia, continuó sus investigaciones bajo la dirección primero de Francisco Jarauta y después de Antonio Campillo. También estuvo en la Escuela Normal de Pisa, donde supongo que conoció a Luca, ¿no? Y bueno, también tiene varias publicaciones, y la que nos interesa es una trilogía de la que este libro es el tercer elemento, ¿no? La tercera criatura. La primera es Estrategias y figuras de la representación clásica, Estética, Política y Epistemología por la editorial Horizontales, Escénicos por la editorial Eritum, que es la Universidad de Murcia, y este último, que es de la Universidad de Almería, igual,
el triunfo del clasicismo burgués, estética y política en la ópera cómica y el drama durante la segunda mitad del siglo XVIII. Bueno, yo lo primero que no soy ninguna experta, desde luego, en ópera ni en el clasicismo burgués, algo sé de teatro y algo de literatura, pero me he leído el libro. Creo que ya Dionisio me ha regalado 2 libros y es el primero que me leo, y he de decir que me ha gustado, me ha entretenido, lo cual pues recomiendo su lectura porque aparte de calidad es ameno y he aprendido muchísimo. Entonces os voy a resumir brevemente su escritura y a partir de ahí ya pues hablarán nuestros invitados y el propio Dionisio, y también me han pedido que no haya un turno de palabras al final, sino que en cualquier momento que alguien quiera intervenir levante la mano y le damos paso con cualquier cuestión que considere necesario aclarar o que quiera aportar. Yo creo que, para resumir y sobre todo no meter mucho la pata en cuestiones que no sé, creo que Dionisio ha estructurado la obra muy claramente, con una primera introducción, donde lo primero es un libro que está, a mí lo que me ha sorprendido es la cantidad de perspectivas desde la que se estudia el hecho de la comedia clásica y la ópera bufa, ¿no?, del clasicismo burgués. Sociología, música, por supuesto, desde el punto de vista artístico, teatral, jurídico, económico, social, histórico. Me ha sorprendido, desde luego, la cantidad de perspectivas desde la que lo estudia y cómo llega a manifestar la comedia, llega a establecer de una forma muy clara la relación de la comedia, la ópera bufa del clasicismo burgués, como una representación de un cambio de paradigma económico, social y también que tiene que ver con el ascenso de la burguesía. Él lo divide, si no me equivoco, en 4 grandes bloques. El primero es presentar la ópera como la representación y la puesta en escena del poder del antiguo régimen, de la aristocracia, de la nobleza, con lo que supone el lujo y la distinción, sobre todo, ¿no? Es una ópera en el palacio que no es accesible a todo el mundo, a todo el público. Esto supone un cambio de paradigma con el ascenso de la burguesía y, por supuesto, ligado a intereses económicos y mercantilistas. Entonces, esta ópera clasicista pasa a tener como espectador a esta nueva clase social que está en ascenso y que quiere quitar los gustos de la aristocracia y empieza a ir a la ópera. Pero aparece una ópera que está más cercana al gusto de esta nueva clase social, y es la ópera cómica, la ópera bufa. No voy a entrar porque ellos seguramente podrán dar más matices, pero creo que según desde el inicio hay una obra inaugural en la Selva Padrona y hay 2 centros de poder, 2 centros no de poder, pero sí 2 centros de laboratorio de esta primera ópera, que son Nápoles y París, pero sobre todo la ópera napolitana, ¿no?, la ópera bufa napolitana. Hay muchas ideas aquí interesantes que luego ellos supongo que irán desgranando, como esta comedia que se considera género menor, en realidad es un laboratorio de introducción de las ideas de la ilustración. Entonces, por ejemplo, la idea de progreso supone que no puede haber un destino, con lo cual erradica la tragedia. La cotidianidad de los personajes, las clases sociales que ahora son protagonistas y que son espectadoras, supone todo un cambio de paradigma social, económico e ideológico. Esta ópera, este tipo llegó a tener tal importancia en la intelectualidad que dio lugar a lo que él llama las querellas entre distintos intelectuales sobre las corrientes operísticas. Esta ópera bufa pasa luego a su centro en París, que va un poco descarnándose de la parte más bufa, ¿no?, y deviene en la comedia sentimental, para después, y así voy terminando, para después ser acogida o ser como último escenario de investigación en Viena, donde se introduce todo el elemento fantástico y misterioso de toda la música germánica y alemana, y como obra fundamental que también supone un cambio de paradigma absoluta, la flauta mágica, en el que, bueno,
en la que se representa, ahora ellos supongo que aportarán más datos, ese canto del antiguo régimen frente al canto del nuevo régimen. ¿Es eso más o menos lo que querías decir? Vale, vale, ahora era simplemente resumiros un poquito el libro. Yo de verdad os digo que me ha sorprendido la gran cantidad de información y la habilidad con la que lo cuenta y al mismo tiempo el rigor y la cantidad de datos que aporta. Pues si os parece bien, si nadie más quiere decir algo ahora mismo, damos la palabra a Domingo, que es historiador, igual también me puede... Bueno, yo soy especialista en el siglo XVIII y la verdad que tengo muy poca idea y aún puede interesar. A mí me interesa mucho más una cuestión que viene ya al final de la obra o que viene planteada desde el principio, que es este concepto de la representación. Es el punto final de la obra con el que queda las conclusiones que me han presentado ya completamente para que me voy a contar un poco en esa conclusión que hemos hablado en alguna ocasión, ese concepto de la representación y ese, desde el punto de vista político, y cómo hacer una relación entre el derecho natural y el teatro, al final en la conclusión, que a mí me parece muy interesante, a partir del siglo XVI, y cómo cambia esa situación en el siglo XVIII con la aparición de una nueva clase social, que tú denominas la burguesía, que emplea esta ópera como forma de distinción a través del conocimiento. Y a mí me interesaría ahondar en esa línea porque me ha parecido muy interesante esa pregunta del concepto de representación, porque aborda ese concepto de representación también la creación de una esfera pública desde un punto diferente o distinto al que nosotros estamos acostumbrados a leer, ¿no? Que es desde el punto de vista de los medios de comunicación, sino que ese teatro, y hace una cosa que acaba de hablar Inma, ayuda a presentar y a entibar de alguna manera, a crear ese fundamento claro, esa ilustración y de transformar en el sentido de que el espectador no solo quiere ver algo que le entretenga, sino que también lo eduque. Y a mí me gustaría, más que ahondar en la reflexión sobre el libro y ver esa transformación a través de la selva padrona, o ver un poco lo que sucede con Doni, que también ha sido uno de los personajes que cita esa marcha desde Venecia a París, que ahondara en esa discusión que creo que es uno de los puntos que va tocando desde el principio del libro y que va desarrollando con bastante fuerza y se abre más un poco en la conclusión y que deja una reflexión bastante interesante sobre cómo se construye esa esfera pública a través de esa obra y cómo en un momento determinado, al final, ese punto se acaba cerrando y la obra se convierte en algo museístico, que ya no tiene, digamos, nuevas obras, sino que son las mismas, pero que es la representación de las mismas obras de manera diferente, como se abre paso tanto una nueva forma de comunicación como también por una nueva forma de escándalo, ¿no? En la misma obra representada de manera diferente también se transforma en una piedra de escándalo. Y me gustaría que hablara un poquito en esa reflexión, sobre todo esa relación entre teatro y derecho natural, que a mí me interesa un poco. Y en ese marco, yo creo que para mí ha sido uno de los grandes descubrimientos del libro, porque yo desconocía absolutamente todo del origen de la obra, de los problemas de la querella, pero me parece muy interesante esa vista de la representación y se vuelta también ese teatro como educación, que también está presente en el 16 y en el 17. Es decir, no solo como representación, sino también como guía de escape o de contexto social. Y no sé si en la ópera también podríamos ver ese tipo de cuestiones. Es decir, el teatro no solo representa algo, sino que también permite educar en el conocimiento de determinadas circunstancias y al mismo tiempo pues, relajar los efectos de una realidad que es también dura. Entonces, no sé hasta qué punto eso se lo podríamos ver en estas cuestiones o repasando las diversas obras de obra que tú vas dando y esa transformación de esa literatura. Eso serían las cuestiones que yo en un primer vídeo entraría a debatir si posible. Muy bien. ¿Le quieren
contestar? Sí, por ejemplo, mira, con respecto a lo que estás diciendo de la relación entre el teatro y la sociedad, hay un elemento que me apaga y a ver. Digamos que por responder muy rápidamente, porque yo me metería también rápidamente en lo que sería la batalla cultural, que es algo que yo creo que está aquí en este libro, pero lo voy a tratar ahora después. Por ver un poco la idea que tú planteas, ¿no? Tú planteas cómo se construye la esfera pública, para empezar. La esfera pública, que nosotros estamos muy acostumbrados a decir esto depende de los medios de comunicación, digamos que estamos muy influenciados por redes, medios, periódicos y demás. Una de las cosas que yo descubro cuando me pongo en marcha y que no tiene que ver con las reflexiones que tú sabes que hace Habermas cuando estudia el problema, ¿no? Habermas parte de una visión moderna. La visión moderna, nosotros estamos en la actualidad, nuestro mundo está determinado por la televisión y el periódico, claro, pero Habermas no hace un estudio del siglo XVIII en realidad. Habermas no se interesa por lo que está sucediendo en la cultura barroca. Yo parto también de la escuela de Frankfurt, pero no parto de Habermas, yo parto de Walter Benjamin. Y parto de su reflexión sobre el drama barroco como un problema propio de la época, ¿no? Entonces, una cosa que yo me planteo es cuál es el modelo teatral. O sea, ¿qué papel tiene el modelo teatral? Porque lo que sí que se descubre, y esto está en muchísima bibliografía, la sociedad cortesana, por ejemplo, lo que sí que sabemos es que el modelo de la opinión pública cortesana está siendo constituida por un espectáculo nuevo. Primero, por una tecnología nueva, que es la imprenta. Tenemos la producción literaria por un lado, la producción científica por otro lado, la producción, digamos, documentos religiosos, pero quizá lo más revolucionario, y eso yo busco bastante información sobre eso, lo que más les impacta a la élite es el teatro, porque ellos tienen la conciencia de que quieren recuperar la manera de ser de la antigüedad clásica. Ellos quieren recuperar la tragedia y ellos se consideran herederos de los antiguos. Si nos ponemos a ver la representación, por ejemplo, de Carlos V, aparece como un emperador romano, y así podemos encontrarnos desde Carlos V hasta el XVI esa consideración de que ellos son los verdaderos romanos, ¿no? Entonces, ¿esto dónde cristaliza? Esta concepción ideológica, ¿dónde cristaliza de una manera muy clara? Pues evidentemente en la ópera que acaba de ser inventada en torno a 1600, ¿no? Y que solamente la van a conocer la aristocracia y las clases elevadas. Bueno, cuando en el siglo XVIII, entre 1650 y 1750, la burguesía acaudalada va a intentar sustituir a la clase gobernante, lo primero que van a hacer es buscar un tipo de espectáculo que los represente en paralelo, pero no en oposición, sino en paralelo al proyecto aristocrático cortesano, ¿no? Entonces, ahí es donde va a surgir lo que sería el teatro, en toda Europa, en todas las capitales se están construyendo teatros. Entre 1730 y 1780, todas las grandes ciudades europeas van a tener teatros que no existían. Hasta ese momento no existían. Entonces, claro, el verdadero centro se convierte en teatro. Hay en algún trabajo, uno de los trabajos anteriores, justo el anterior, escénicos, yo digamos que intento buscar el fundamento en la idea del teatro mundi, la metáfora del teatro mundi, ¿no? El gran teatro del mundo. Pero no, de alguna manera, ¿cómo se va desarrollando en la vida social, ¿no? La gente de las capas elevadas no salen a la calle y se visten como... No, ellos se visten para el teatro. La sociedad es un teatro. El modelo de sociedad es que es el teatro como tal. Cuando se pone la peluca y se visten como se visten, ellos se visten para actuar. La vida social es una actuación. Esa es la parte que a mí me ha interesado, ¿no? Es una parte como de
activa, no tanto como lo que lee. Porque si te pones a mirar también, yo también he revisado infinidad de publicaciones de la época, y te pones a mirar lo que influye, lo que les influye, y lo que leen cuando leen, pues una cantidad enorme de material que leen tiene que ver con lo que se hace en el teatro. Los viajeros que hacen crónicas, Barney, por ejemplo, en Inglaterra, hay muchísimos españoles que están circulando, yo cojo muchísimos documentos de esto. Las crónicas son crónicas teatrales. La vida es la vida, y dentro del teatro hay un teatro específico, que es el teatro de ópera. Eso es lo que da nobleza a esa corte. Por ejemplo, si nos planteamos qué pasa en España, nos damos cuenta que eso solo está en Madrid o en aquellas ciudades donde la corte se desplaza, porque en España no hay burguesía. Entonces, claro, como no hay burguesía, tampoco va a haber relevo, no va a haber un teatro lírico nacional. Eso es otra especulación que va en otro trabajo que saldrá en el futuro. Pero no va a haber no existe eso en España, cosa que sí existe en el resto de los países, porque el teatro lírico, el teatro cantado, no solo depende de la corte, sino que aparece una poderosa burguesía donde la oferta teatral va a ser una oferta que al mismo tiempo se vincula a los grandes comercios, a las ferias. Eso como construcción, estudiar los contenidos de los contenidos del teatro lírico son fundamentales. De hecho, yo me concentro en las dos grandes controversias de la época y bueno, evidentemente tienen que ver con ese proceso evolutivo que sufre la burguesía europea entre 1730 y 1789, ¿no? Entonces, esa es la relación del teatro con la sociedad. El derecho natural, cuando yo me pongo a plantearme, otra cosa que me plantean, ¿no? El derecho natural, Rousseau, que se calienta mucho la cabeza acerca de esto del derecho fundamental, o sea, la idea de fundamentar el contrato, fundamentarlo en el derecho natural. El contrato, nosotros vivimos en unas sociedades cuya base es contractual, ¿no? Pues nuestra organización política se basa en un contrato. Ese contrato tiene un apoyo que es el de, son los derechos naturales, la libertad, la propiedad, la igualdad. Hay una serie de reflexiones sobre el derecho natural que quieren transmitirse, reflejarse en el contrato. Pero claro, una de las cosas que en la que yo creo que he apostado arriesgando más ha sido en decir, el concepto de contrato es un concepto que el propio Hobbes, que es el primer teórico sobre el contrato, nos dice que su modelo es el teatro. Y él llama actores y autores. Ese debate, sobre todo los politólogos americanos no lo aceptan. De hecho, la Fennikel Pitkin dice que eso que dice Hobbes es una metáfora y que eso no tiene nada que ver. Bueno, pues no. O sea, eso, investigando y leyendo muy a fondo a Hobbes, te das cuenta que el contrato es un contrato que está basado en este modelo teatral. Y está en Hobbes, tal cual. Entonces, claro, el derecho natural sale de ahí, sale de esa situación artificial, de esa situación porque claro, ¿cómo era el Estado antes del contrato? Lo sabéis, el Estado antes del contrato era como una familia muy grande. El contrato rompe la idea de familia. El contrato dice, no, el Estado no es una familia grande, la familia grande no tiene nada que ver con el Estado. El Estado es otra cosa, el Estado es un acuerdo, es un pacto. Y como no tenemos claro que vamos a hacer una representación. Bueno, y eso es otro libro, ese es otro libro, ese es el primero. Así que por ahí no me voy entonces ahora. Claro, yo creo que un poquito por lo que tú planteabas, ¿no? ¿Sí? ¿Tú crees que sí? Sí, yo voy por ahí, pero me parece interesante esa crítica a Habermas, ¿no? Plantear que el teatro conlleva un punto de educación y que en ese caso el teatro de la ópera implica que la burguesía tiene que adquirir un conocimiento, dado que en ese caso la ópera no, digamos, te puede gustar, pero pueden no entender. Son dos cuestiones diferentes. Me
Pero ahí jugamos con un doble significado, ¿no? El significado del gusto y la comprensión. De hecho, tú citas a un autor, si no recuerdo mal, español, que visita París y hace a lo largo de toda su visita de París una crítica continuada de las obras que se representan en ese momento en París, justo un poco antes de la Revolución Francesa, donde hay una crítica donde se juega en ese momento clave de esa confrontación entre el momento de la Ilustración, el momento de la aparición de nuevos conceptos dentro de esa obra que asemejan un cambio escénico en tanto a la representación, pero también que introducen, digamos, al espectador en una serie nueva de conceptos, ¿no? Entonces, en ese juego de la opinión pública y del papel que juega la opinión pública del teatro, a mí lo que me parece interesante es que es un cambio que va desde el sur hacia el norte, no desde el norte hacia el sur, que suele ser lo más habitual. Es decir, va de Nápoles hacia París. La transformación de la ópera no es un hecho que nazca en París, sino que al contrario nace en Nápoles y de Nápoles se transforma y llega directamente a París con una serie de ideas completamente nuevas que conquistan la sociedad parisina. Y la idea que me parece atractiva es plantear en ese momento ese concepto de representación y de combate entre gusto y conocimiento, ¿no? Porque el problema de la crítica, digamos, y entraríamos en el concepto de distinción, llega a terminar por un conocimiento de esa función de la obra, es decir, de una cosificación. Se trata al principio de la retórica y cómo se va a ir organizando a lo largo de la obra esa ópera y cómo se cosifica ese modelo digamos, de interpretación, o cómo dentro se van introduciendo diversos papeles de la comedia humana dentro de esa obra. Entonces, mi pregunta es, ¿hasta qué punto esa representación el espectador, al mismo tiempo que conoce esa obra, también recibe un mensaje? ¿Y qué clase de mensaje? Es decir, si situamos digamos, esa crítica a esa obra, ¿hasta qué punto construye opinión pública la ópera? No sé si me... Sí, clarísimo. Lo que pasa es que yo tengo la sensación de que cuando hablas del gusto, dices, es que puede gustarte y puede no gustarte, ¿no? Yo creo que ahí tú también estás siendo como Habermas, ¿no? Que se sitúa desde el siglo XX, en la época en la que nosotros... O sea, a ver, si nosotros nos remontamos a la clase, digamos, a la aristocracia o a la burguesía, desde 1600 hasta 1950, no cabe la posibilidad de que te guste o no te guste. No cabe la posibilidad, en cualquier casa hay un piano, si es una casa de cierta distinción, no cabe la posibilidad de que te guste o no te guste. Es más, si no te gusta, escóndelo y cállate porque no eres de los nuestros. ¿Sí? Para empezar, esa cosa hay que tenerla clara. No existe la posibilidad, como el otro día hablábamos en el café, de que hay que ver que está en el conservatorio y no me gusta, y las obras que le ponen no son de él. Ese tipo de... Eso no es propio de una sociedad... ya no hablo de la sociedad aristocrática. Eso no es propio ni de la cultura burguesa. La cultura burguesa, que nosotros estamos todavía transmitiendo en un instituto contenidos de la cultura burguesa, pero le falta la vida. Cuando había vida en la cultura burguesa, tenemos muchísimos ejemplos de eso, todo el mundo tenía claro que había ciertos elementos imprescindibles para pertenecer a la buena sociedad. Son imprescindibles, básicos. Y le hemos dado muchísima importancia a muchos elementos que tienen que ver con la cultura literaria y científica, porque ahora nos hemos olvidado de que era algo importante. Si nosotros nos ponemos a analizar hacia principios del siglo XX, incluso principios del siglo XX, nos damos cuenta de la relevancia capital que tiene la producción musical como un elemento formativo de una élite. A ver, lo que pasa es que donde no hay élite, ya no hay eso. Eso es lo que pasa. Creo que también hablo de ello al final del epílogo, ¿no? Por ejemplo, en Murcia no ha habido ninguna élite, porque si van a Madrid, porque la élite aristocrática, los señores no estaban aquí, por lo tanto aquí no querían eso. No hacía falta eso. Eso hacía falta donde hacía falta. Pero claro, para empezar, esa idea tiene que estar clarísima. No es una cuestión de que, mira, es que a mí le gusta, pero a este no le gusta. No. Esto es
esto es lo que hay para poder pertenecer a... Yo conozco todavía gente que tenía... un poeta amigo decía que su abuela tenía un palco en la Escala. Y eso lo tenía hasta hacía poco. Es decir, llegó a cierto, digamos, nivel y hasta cierta época era una cuestión básica, ¿no? Nosotros podemos leer desde Rojo y Negro hasta... En la literatura nos encontramos montones de ejemplos típicos de personajes que saben qué necesitan para medrar socialmente. Ahora vamos al contenido que es lo que tú planteas, la educación, ¿no? ¿Qué educación se transmite ahí? Bueno, pues evidentemente Nápoles para Rousseau es una excusa, lo de la selva padrona napolitana, ¿no? Que este fue el principio del libro, bueno, ahora si acaso nos lo replanteamos, bueno, el esquema también de una manera yo lo cuento también, ¿no? Pero cuando Rousseau se plantea el valor de la selva padrona hace ya como 20 años que se ha estrenado, ¿no? ¿Qué hace la selva padrona en París ahí en ese momento? Claro, la sierva señora. Hombre, a ver, la revolución de los criados de la época es importante. Hay que tener en cuenta que una sierva en esta época se viste de señora y está encarcelada. Hay chicas que están en la cárcel porque se han puesto el vestido de su señora. Entonces, bien, vemos que cuando nosotros nos planteamos por qué el mariage de Figaro, la boda de Figaro de Beaumarchais van a estar prohibidos por todos sitios, pues nos damos cuenta de qué transmite este tipo de obra, ¿no? No es que lo haya creado la comedia, no lo crea la comedia crea una revolución ideológica. Esto es lo que la comedia transmite. Pues es igual como cuando en el siglo XIX nos ponemos a analizar las producciones nacionalistas y decimos, ¿qué transmiten? Pues están transmitiendo otras cosas. Entonces, en cada momento nos damos cuenta que hay una serie de elementos en los que se identifica el espectador. Lo más interesante de la reflexión final que tiene que ver con la cultura alemana es que en Alemania no hay una revolución, no ha habido revolución, entonces hay que hacer compatible el drama burgués, pero en una sociedad totalitaria, en una monarquía absoluta. Por eso vamos a ver cómo es sofocada la revolución de los criados, por llamarla de alguna manera, es asfixiada, es sofocada por y eso lo analizo muy bien en el paso entre la primera y la segunda querella, sofocada por una instrumentalización que hace la corte y que hacen obviamente los intelectuales de la corte. El hecho de dirigir nosotros ahora le llamamos el relato, pero yo sé, antes del relato era la dramaturgia. Hay una dramaturgia que se expresa teatralmente y esa dramaturgia es el contenido. La dramaturgia es cómo organizas tu vida, por ejemplo, cómo organizas y das sentido a la vida. Por ejemplo, ¿por qué la comedia? ¿Por qué tiene la comedia? ¿Qué tiene la comedia que va a ser tan llamativa? Bueno, pues lo primero es el final feliz. Esto ya Dante lo plantea, es decir, el cristianismo no sabe asumir una tragedia. Por lo tanto, el final feliz es básico. ¿Y con qué tiene que ver el final feliz? Bueno, pues tiene que ver está muy vinculado a la ideología del progreso. Es una filosofía de la historia la que se está transmitiendo ahí. Bueno, esto me llevaría para muchísimo, muy largo, de verdad que sería y a mí me parece muy interesante, pero o sea, solo te dejo así el apunte de que hay muchísimos elementos que tienen que ver con esa capacidad de crear opinión pública. ¿Pero qué opinión pública? No la opinión pública de la totalidad de la gente. Y eso es una cosa que he desarrollado en el libro anterior, que es en Escénicos, es una explicación de que nuestra cultura democrática se basa en la desigualdad. Pero se basa en la desigualdad desde el principio. No nos hagamos ilusiones. Vivimos sobre una estructura social que se asienta sobre la desigualdad. Y entonces eso es muy importante también para entender todo este panorama. ¿Quién accede? Pues solamente los directivos, solamente los que van a dirigir el cotarro. Esto no está hecho para todos. Esto es fácil que al pueblo no le guste.
al pueblo es posible que no le guste. Sin embargo, lo curioso de Nápoles, lo que fascina al uso de Nápoles, es que es popular. Es que es el pueblo el que canta estas cosas. Es que la Selva Padrona es la comedia del arte llevada al canto lírico. O sea, es que están colonizando el teatro de ópera. Esto es brutal para ellos. No sé, como cuando quieres llegar a un sitio de élite, ¿no? Y dices, vamos a nosotros a hacer lo que es. Sí, pero hay un lenguaje del bajo al alto. Hay un lenguaje subalterno que hay un lenguaje, el lenguaje del buzo es el lenguaje bajo, claro, y eso es lo atractivo, ¿no? Sí. Parte de Nápoles que va del bajo al alto. Sí. Es decir, que no hay, digamos que usualmente la comunicación siempre había sido unidireccional, es decir, siempre del alto hacia el bajo. En cambio, en este caso, una de las cosas atractivas del libro, ¿no? Una de las cosas atractivas del libro, desde mi punto de vista, es que se demuestra que va del bajo al alto. Es decir, que parte de Nápoles y llega a París y es un lenguaje que recoge un lenguaje de comedia completamente nuevo y actualizado y que responde en el momento justo en el que se busca romper digamos, esa dialéctica y que hasta qué punto irrumpe y digamos que ciertamente la valoración de la música es una distinción, ¿no? En el sentido de que había un conocimiento de música mucho más extenso del que existe ahora y que posiblemente llega hasta el siglo XIX, ¿no? Las grandes orquestas que tocan vals y que se pueden apreciar en toda Europa en momentos determinados son impresionantes. Discrepo del concepto de burguesía, pero bueno, eso ya sería otro debate, en el sentido de lo que a mí me parece interesante es que ese discurso napolitano que va del bajo al alto, es decir, que no, digamos que en París esa Selva Padrona rompe en un momento determinado porque recoge un discurso que es asumible y que no empieza, es decir, no es producido por la corte, es decir, va un poco en contra de los nombrados de la sociedad cortesana de Elías. Y claro, Elías lo que plantea es que hay un centro donde hay que también luego pasa con la idea del lujo de Thorstein Bibler, con la teoría de la clase ociosa, que va siempre desde el alto hacia el bajo. Y aquí lo que me parece atractivo del libro, o una de las cosas que a mí me han parecido más atractivas del libro, es que se demuestra que hay una serie de lenguajes que van desde abajo hacia arriba y que son recibidos en tanto son completamente nuevos o innovadores o ajustan, no sé. Pero yo tendría una intervención agradeciendo a Domingo su observación sobre los dos flujos de comunicación, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Y la pregunta para Dionisio es sencillamente, hasta ahora hemos hablado de Nápoles y París, pero los que conocemos el trabajo de Dionisio sabemos que hay un tercer polo en este estudio de la infiltración de lo popular en la cultura cortesana, en la cultura aristocrática, y que este polo es la Inglaterra del siglo XIX y muy especialmente la comedia de los mendigos. Peter Gay. Entonces sería a este punto la pregunta: ¿qué papel tiene la Inglaterra del siglo XVIII en esta antinomía que un historiador ha expresado con el término sociedad patricia, cultura plebeya? ¿De qué forma, precisamente en Inglaterra, se da una forma de irrupción de las clases bajas que están totalmente excluidas del poder político a través del teatro y en la esfera del teatro? ¿Y qué relación tiene esta infiltración con algunas especificidades de la cultura isabelina, por ejemplo, de que el elemento popular en el teatro de Shakespeare sea mucho más evidente que en otras sociedades cortesanas contemporáneas a la cultura isabelina en Inglaterra? No sé si os habéis dado cuenta que ninguno quiere contar su lectura, ¿eh? Eso no sé si lo estáis viendo, me está tirando la lengua a mí, así que aquí que le de trabajar soy yo. Voy a trabajar un poco. Primero, cuando habláis de lo alto y lo bajo,
lo bajo no existe. O sea, la plebe, digamos, la clase, la mayoría no están en este debate, no van al teatro ni tienen posibilidad de acceder. Cuando hablamos de lo alto y lo bajo, nunca nos referimos al pueblo. El pueblo está fuera de este discurso. A mí me ha interesado analizar los contenidos ideológicos de las élites económicas y las élites nobiliarias. Yo no he querido, no me he puesto a estudiar, porque, por ejemplo, efectivamente en Inglaterra hay un espectáculo popular interesantísimo, las masques, y luego en Francia, por ejemplo, están las foires, todos los espectáculos de los mercados parisinos y de los espectáculos de los mercados y demás. Yo lo nombro, pero no me he querido ir ahí porque hay una cosa que queda clarísimo. Yo hace años me organicé una serie de esquemas mentales para trabajar esto y me tuve que decidir qué quiero. Yo quería comprender una cosa que después de la Segunda Guerra Mundial se plantearon en Europa. ¿Qué se plantearon después de la Segunda Guerra Mundial? Nosotros, los europeos, los civilizados europeos, los cultos europeos, hemos presenciado una de las matanzas más sangrientas de la historia. ¿Cómo es posible nosotros que somos ilustrados? Si nosotros somos ilustrados, ¿qué ha pasado? ¿Qué pudo pasar? Bueno, pues yo quise entender qué pudo pasar. Entonces, hay un libro que a mí me ha impactado siempre muchísimo, que se llama Dialéctica de la Ilustración, de Adorno y Horkheimer, que intenta explicar aquello, pero la dialéctica que hacen de la Ilustración, me faltan cosas para entender cosas en esa dialéctica de la Ilustración. Porque hay algo que yo creo que es muy importante, y es que hay que comprender una cosa que aparece en la enciclopedia, en un artículo que se llama honestidad. En un artículo que es honestidad aparece una explicación, así como lateral, donde se dice que están las águilas y los bueyes. Las águilas vuelan por arriba y los bueyes aran abajo. Que a ninguna águila se le ocurra ponerse a arar y a que a ningún buey quiera volar. Esto estamos hablando de la enciclopedia, que es una obra revolucionaria. Yo quise entender el pensamiento de las águilas. Y para eso me introduje en muchos discursos que, aunque algunos son, por lo que comentabais, recorrí todo. Porque lo que yo he querido descubrir lo que yo quiero descubrir ha sido en los bajos fondos, cómo se fundamenta esa desigualdad, cómo está fundamentada en la base. Entonces, claro, para mí está clara ya, eso es un descubrimiento, digamos, consolidado en otras investigaciones mías. La desigualdad surge desde la perspectiva de un tipo de contrato, de un tipo de política, de un tipo de democracia representativa basada en que son las élites las que representan al pueblo. Por lo tanto, olvidémonos del bajo como vosotros queréis pensar. El bajo no existe. Cuando yo hablo del bajo, me refiero al rico que no es noble. Yo me refiero al rico que no es noble, cuyo nombre ellos serán burgueses, ¿no? Entonces, yo me refiero a ese tejido social que es el tejido dominante. El conflicto cultural que yo he tratado y que parece, como bien dice Domingo, parece que por una parte gana Nápoles en Londres. Claro, la ópera del mendigo es una cosa, de hecho hay un capítulo dedicado a eso en Escénica, ¿no? Lo que yo he querido ha sido decir, vamos a ver como si hubo un movimiento muy potente de esta burguesía adinerada que quiere legitimar su poder. Esta burguesía tiene poder, pero no tiene legitimidad. Necesita legitimidad.
Y entonces va a instalarse con este tipo de espectáculo. Pero eso es la primera de las disputas culturales. La segunda disputa cultural es la más estrepitosa, el más estrepitoso fracaso. La primera, que es la de Pergolesi, es así, es un triunfo del bufo, pero la segunda, solo 20 años después, es un estrepitoso fracaso del programa napolitano. Es la demostración de que ya ni siquiera la apariencia de pueblo es aceptada. Ni siquiera la apariencia. De hecho, en la segunda parte se cuenta cómo se resuelven las tramas. Por ejemplo, ¿qué pasa con una chica que se enamora de un señor noble? Pues eso es toda la segunda parte de la segunda querella, ¿no? ¿Qué pasa? Hay que resolverla. ¿Cómo se resuelve? Pues le vamos a buscar que es hija oculta de uno que era noble. Porque una que no es noble no puede casarse con un señor como en Pergolesi. Esto es lo que veíamos en la selva padrona. Pero ya en la segunda querella, en la segunda época, esto es una restauración. En historia estudié la restauración en una época que es posterior a la restauración cultural, que es la que lleva al dominio de cierto tipo de élites en este sentido. Entonces, sí. Si puedo interrumpirte, Sí, claro. me parece que tú restringes las implicaciones de tu propia investigación cuando pones una barrera tan estrecha e impermeable entre lo arriba y lo abajo, entre lo nobiliar burgués y lo específicamente popular. Detrás de esta investigación actual tuya, que restringe el horizonte cronológico al periodo 1730-1790, ¿no? Se concluye con la flauta mágica. Están tus otros trabajos donde tú aceptas en buena parte los presupuestos de la cultura del barroco de Maravaglia, en el sentido que la puesta en escena del personaje representativo está hecha para impresionar y para conseguir el consenso de aquellos que representativos no son, y que en el prólogo de este último trabajo tuyo, pero también antes, tú llamas los obscenos. Entonces los obscenos son una componente básica del orden social. Ya en este sentido existe lo bajo, porque es frente a lo bajo también que el poder se legitima. Acordémonos de la afirmación que de todas maneras tú no cuestionas en tus anteriores trabajos de Maravaglia, según el cual la cultura del barroco es la primera aparición de una sociedad de masa, en el sentido de que el plebeyo está allá para que la sociedad aristocrática pueda producir y garantizarse su consentimiento. Y si no me acuerdo mal, Maravaglia habla incluso de cierta inflación cultural en el barroco con respecto a una mayor selección, a una mayor elitismo de la época anterior. Entonces la pregunta sería, tu trabajo historiográfico evidentemente es un trabajo de que, digamos, ahora tú dices, te estoy solamente haciendo preguntas, no digo nada de cómo yo interpreto tu trabajo, hay muchísimas perspectivas para interpretarlo. Una también es que es un excelente ejemplo de esta unidad entre historia y filosofía que nos viene de la tradición idealista y que había sido mediada por un gran filósofo como Remo Bodei, ¿no? Que a pesar de todas sus lecturas más actuales y más contemporáneas, nunca ha olvidado a Croce, como bien sabes. Se hace historia para defender una tesis interpretativa de largo plazo, y esta interpretación histórica de largo plazo es ella misma filosofía. Yo he creído haber entendido que tu problema básico era el fetichismo del aura, el aura como fetichismo,
la enajenación en lo estético que redobla y legitima la enajenación social. No se trata ahora de decir si está antes el huevo y la gallina. Ambas están con dos facetas de un mismo proceso. Entonces, ¿cómo puede conciliarse tu interpretación del espectáculo como una gran actuación de las élites frente a algo que no es élite, frente a algo que es el espectador, que se caracteriza por su pasividad? Entonces, ¿cómo podemos decir que toda una parte de la sociedad permanece fuera de esta cultura de élite cuya legitimación es representar a sí misma frente a lo otro de sí, frente al pueblo? No te digo que no haya censuras de todo tipo, ¿no? Y tu intervención ha sido precisamente en varias ocasiones el debate sobre la selva padrona, destacar cómo hay censuras que ponen las cosas en orden, lo aristocrático permanece aristocrático, lo popular permanece popular. Pero si hay necesidad de censura, eso es también una demostración que la infiltración es un peligro que esta sociedad percibe, que la infiltración en cierta medida se está dando. Y bueno, cuando tú construyes a un enemigo, evidentemente porque ese enemigo ya es una parte de tu identidad, ya está trabajando en tu sociedad. Eso es evidente. Se restaura una pureza cuando se tiene miedo a que esta pureza se pierda. Y para concluir, pues, ¿cómo podemos hablar de Nápoles si Nápoles no es lo popular? Cuando incluso Pierpaolo Pasolini, que pensaba que la cultura popular hubiese desaparecido y que todo se hubiese vuelto miserable cultura de masas, empieza sus escritos corsarios escribiendo a un chico, a un chaval neapolitano, Gennariello, diciendo: yo te escribo a ti porque tú eres el único niño que yo puedo tener, porque en Italia ya no hay pueblo, pero tú eres neapolitano, todavía eres pueblo, puedes ser mi amiguito. Bueno, el final pasoliniano no tiene nada que ver con lo que sería el origen del movimiento. Es decir, si nosotros, yo me quedo en un momento determinado, porque lo que yo voy a hacer, voy a insistir, y voy a insistir de una manera muy brutal. Creo que lo que está sucediendo con lo que yo voy a identificar aquí, el libro quiere dar todas las pruebas suficientes para que cualquiera lo tenga claro. Lo que quiere identificar es exactamente que la élite dominante en cada momento tiene unos rasgos determinados. Y esos rasgos determinados, que tiene que ver con su gusto. Bueno, la reflexión sobre el gusto es impresionante. Es decir, el gusto, hay quien tiene gusto y es el agraciado, y los demás pues son los desgraciados. La reflexión sobre este tipo de espectáculo y sobre los rasgos identitarios de esta gente que se encuentra en los palcos y que vive en este mundo de élite. Nosotros es que nosotros vivimos en una época en la que creemos que somos iguales y que todo el mundo accede a todo y que todo el mundo puede, que no existen las clases sociales. Es que nosotros vivimos una cantidad de ficciones increíbles y eso no tiene nada que ver con nuestro pasado. Nuestro pasado no es así. Nosotros en la cultura de masas, nos hemos creído que todo es de todos y que todos podemos acceder a todos y que podemos vestir como grandes señores y que podemos decir, esto es una concepción propia de la cultura de masas, pero no estamos hablando de la cultura de masas, estamos hablando de un periodo en el que hay una distinción clarísima entre lo alto y lo bajo, muy clara, y no se quieren confundir lo alto y lo bajo. De hecho, el problema con la cultura de masas ha sido cuando lo alto ha decidido que va a ser como lo bajo y va a dirigir a lo bajo. Y esa confusión
podemos hablar de ella ahora después, bueno, voy a hablar yo ahora después de esa precisamente, porque es que esa también me lleva a mí a investigar sobre esto. Pero hay una cosa para mí que está muy clara, es que estos son los rasgos distintivos de una élite dominante. Esto es en la máscara de una élite dominante. Y yo he querido identificar cuáles son sus elementos básicos, cuáles son su forma de relacionarse, sus contenidos, sus discursos, todos sus elementos, digamos, discursivos y comunicativos, ¿no? Igual que ahora tú ves a alguien y le preguntas por la serie que has visto de no sé qué, pues esta gente tiene muy claro que hay ciertas cosas que ven unos y ciertas cosas que ven otros. Y no entran. Hay que mirar, por ejemplo, en los teatros europeos, el precio de una entrada, lo que vale, por ejemplo, yo he comparado, por ejemplo, sobre todo en Venecia, que empiezan a aparecer teatro a montón, y empieza a ver, ¿qué pasa aquí, no? ¿Por qué tanta gente? ¿Es que hay precios populares o qué sucede aquí? Bueno, esto es un tema también que podríamos tratar. Pero yo creo que lo que no podemos olvidar es que lo que nos quiere plantear una élite, la élite dominante, es su idiosincrasia, sus rasgos, su cultura, y es la de ellos. Lo que pasa es que nosotros ya no participamos de eso ilusamente, porque se nos pierden muchas capacidades de hacer crítica. Tú has nombrado una cosa que es el fetichismo. Bueno, yo este trabajo, en realidad mi modelo filosófico viene de unas reflexiones de Benjamin, que él en un momento determinado, leyendo a Marx, no sé, voy a recordar una cosa muy sencilla de Marx. Marx habla en el Capital, habla del fetichismo de la mercancía. Y digamos que uno de los conceptos claves para desarrollar el pensamiento marxista está en desvelar ese fetichismo, ¿no? Tú fetichizas un objeto, y al fetichizar un objeto olvidas sus condiciones de producción. Por ejemplo, trabajo esclavo, que puede ser que está haciendo crear esto, ¿no? Eso es fetichismo de la mercancía. Bueno, pues lo que se le ocurre a Benjamin, y no lo puedo desarrollar porque murió, lo que se le ocurre a Benjamin es: ¿alguien ha hecho un estudio sobre el fetichismo de la mercancía cultural? Bueno, pues yo he querido hacerlo. Yo he querido coger el proyecto benjaminiano y decir, yo voy a hacer una historia de una genealogía, que es lo que él me propuso, una genealogía del fetichismo de la mercancía cultural. Fetichismo, claro, el fetichismo nos va a llevar a descubrir estos fetiches, porque estos son fetiches para los escénicos y para los que están fuera de la escena, que los miran obscenamente. Obscenos. Son fetiches. Yo he querido descubrir a los fetiches y ponerlos en evidencia. Esto tiene que ver con la cultura, ¿no? Pero vosotros plantearéis. A ver, esto de la cultura, porque yo creo que este libro lo publica, es el número 79 de Arte y Humanidades, pero es el número 1 de una cosa que se llama, acaban de abrir con mi libro una colección, se llama Estudios Culturales. A mí me lo plantearon, me dijeron que no encajaba en muchas cosas, porque no encaja, no es un libro que haya bibliografía en castellano. Es decir, esto es algo bastante inédito, ¿eh? Así que eso también me lo digo en cuanto a las evaluaciones de los pares ciegos que me llegaron, y yo la verdad es que les agradezco muchísimo que me transmitieran esas valoraciones. A mí me entusiasmaron, ¿no? Cultura, mirad, hay ahora mismo, en la actualidad, hay mucha gente que habla de la batalla cultural. Hace un mes, en Caja Murcia, se reunieron unos cuantos muy conocidos, para hablar de la batalla cultural. Agustín Laje es un filósofo que no sé si es filósofo realmente, pero bueno, dice que es filósofo, y es el que tiene pues, un libro que se llama La batalla cultural. Agustín Laje es el filósofo de cabecera de Milei. Y Agustín Laje tiene una hipótesis básica. Es muy sencilla, os la cuento. El liberalismo, la vieja derecha, nunca se ha ocupado de la cultura. Y por eso, como solo se ocupó de la economía, hemos perdido la batalla del siglo XX,
y por eso tenemos feminismos, LGTBI, todo ese tipo de cosas que dice él. Porque hemos perdido la batalla. Claro, lo que yo quiero demostrar aquí es que eso es mentira, porque el liberal siempre ha estado atento a ganar la batalla cultural y siempre la ha ganado. Esa es la base política de este texto y está demostrado. O sea, el liberalismo ha tenido siempre muy claro que hay una batalla cultural. Y esa batalla cultural, aquí además esas dos querellas, ¿no? Hay un capítulo central que habla de la querella de 1752 y la de 1776. Dos querellas, dos batallas culturales, con resultados diferentes. Pero esas batallas culturales eran lo que hoy está sucediendo en todos sitios. Esas son las batallas culturales. Bueno, pues yo lo que intento hacer es un origen. Busquemos, ¿había batallas culturales antes? No. Da la casualidad que las batallas culturales, las querellas culturales, las inventa la clase burguesa. No existen querellas culturales en la sociedad del antiguo régimen. No existe este espectáculo de la batalla cultural. Esto es una cosa nueva. Y yo tengo que decir que vais a oír mucho hablar de batalla cultural y de que la izquierda ha perdido la batalla cultural. Y hay mucha gente que me oigo este discurso, me lo oigo con mucha frecuencia. El relato le llaman ahora, el relato. ¿Cuál es el relato dominante? Bueno, pues el relato dominante siempre ha sido el relato dominante de los dominantes. La cultura de masas fue una ilusión óptica que nos hizo olvidar que existían clases sociales. Y yo soy muy antiguo, yo hablo de clases sociales. Bueno, yo creo que no hay ninguna divergencia entre nosotros en esto de ver la sociedad de masa como una falsa democratización, que eso era el fondo también del pensamiento de Pasolini y que realmente lo que se está vendiendo ahora al sujeto medio de la sociedad de masa de poder ser un creador, sencillamente porque es más fácil hacer un montaje con Photoshop que pintar un cuadro según las buenas reglas de la escritura burguesa y que por eso todos podemos ser creadores. Es una gran mistificación. ¿Sí? Hay un marketing comercial de la creatividad que yo también veo como una distracción. Yo creo que donde estamos no en desacuerdo, sino sencillamente mirando matices distintos, es que Dionisio insiste sobre la función de la representación para reafirmar jerarquías sociales, y yo insisto en que precisamente las jerarquías sociales funcionan cuando hay aceptación, cuando hay consenso, y entonces es básico que la representación sea para alguien. Exactamente como en el modelo que estuvimos hablando antes, a raíz de la inquietud de Domingo, en el modelo del contrato social tiene que haber alguien que cede a los representantes la función de representante, tiene que haber una soberanía una soberanía y unos derechos que después se enajenan para que surja el contrato social. Entonces tiene que haber una representación del todo, que después será de hecho el dominio de ciertas élites, pero trae su legitimidad del hecho de ser un todo a nivel ideológico. Las élites representan a la totalidad, entonces el problema de representar a sí mismas para las élites es también el problema de representar esta totalidad. Eso es especialmente evidente en el nacionalismo decimonónico, que ya cae más allá de los límites
cronológico de este estudio. Pero yo creo que el discurso de Dionisio, precisamente porque detrás de la representación teatral están los estudios de Dionisio sobre Graciani, sobre el personaje representativo, presupone esta integración de toda la sociedad y no solamente la edificación de una barrera para mantener fuera a los indeseables, en un papel pasivo, evidentemente, el papel del espectador. En ese sentido, sería más fiel a Maravaglio, ¿no? a su intuición, que el aristocrático se presenta en cierta manera para recibir el aplauso del plebeyo. Al final, también acordémonos que también el ingreso de un soberano en una ciudad, de un príncipe, una boda aristocrática, se construyen aparatos efímeros. Esa también es una forma de teatro que no está relacionada con el edificio teatral, pero es una autorrepresentación callejera de la élite. Te voy a poner dos ejemplos muy sencillos: Mandeville y Gracián. Ejemplo primero, Mandeville. Mandeville publica La fábula de las abejas en 1714. Cuando Mandeville publica La fábula de las abejas, lo que aparece es esa cantidad de vicios privados, ¿no? Esa cantidad, hay que robar, es una cantidad de cosas que él dice porque el negocio funciona así bien. La fábula de las abejas lo que plantea es que el panal se hundió cuando decidieron ser honestos. Cuando las abejitas decidieron ser honestas, el panal se murieron todos. ¿Por qué? Es el delito aquello que hace que el negocio se mantenga bien, ¿no? Entonces, recibe muchas cartas y una de las cosas que le dicen es: ¿cómo es posible que te atrevas a decir eso en público? Y él responde, y lo tiene en su libro: yo solo hablo para vosotros. Esto no va dirigido al público, el público no lo va a leer. Un ejemplo. Segundo ejemplo, Baltasar Graciani. Hay un debate en Alemania, cuando se recibe Gracián, en la recepción alemana del siglo XIX, hay un debate que incluye a Schopenhauer y hace referencia a esta educación cortesana, esta educación, bueno, ya no es cortesana, es educación de los grandes, educar de una determinada manera. Y entonces, claro, se plantean: ¿quién es el interlocutor que va a leer a Gracián? Porque, claro, ¿y si esto lo lee la gente popular? No pretenderán ser así, ¿no? Y lo tienen claro: no. Esto solo está hecho para unos cuantos. No sé, yo creo que estáis un poco en una visión que yo no la comparto en absoluto. Y otra cosa, ¿por qué hay representación? La representación, esto lo dice Chomsky últimamente, hace tiempo que no se lo he oído, pero se pasó muchos años hablando de esto. Y esto es Rousseau. El primer volumen mío es un libro contra la representación. Contra la representación. Y los últimos 3 capítulos son Marqués de Sade, la alegoría, y Rousseau. La representación. ¿Qué es la representación? Si yo te represento, significa que tú ya te puedes ir a tu casa. A tu casa, tú no haces nada, yo soy el que te representa. O sea, representación puede ser, digamos que no es una representación de lo alto, estamos hablando de la representación democrática. De acuerdo, sí, Rousseau asume una representación democrática, pero tú, o sea, eso no es una democracia participativa, es una democracia representativa. Es posible, Rubio Carracedo tiene un estudio sobre Rousseau magnífico, donde él dice: hoy es posible una democracia participativa, hoy es posible la participación, y sin embargo parece que nunca vamos a tener esperanza, porque vamos a ser representados, y eso significa que vamos a estar fuera. Bueno, yo en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, que la conclusión política que uno puede sacar de tus estudios es precisamente, bueno, en realidad es estratificación, la pervivencia de elementos del antiguo régimen en la concepción de representación, ¿no? Que de por sí implica una desigualdad, por eso y por ende cierta contradictoriedad del concepto de representación
democrática. Además, la democracia de Rousseau sabemos que no era representativa, que tuvo anglómanos en el siglo XVIII, pero seguramente no Rousseau. En este sentido, si tú quieres demostrar que en la democracia representativa hay un elemento heredado de las estrategias de autorrepresentación del personaje representativo del antiguo régimen, me parece una contribución de las más importantes de tu libro. No es cuestión de ofrecer soluciones en un ensayo histórico-filosófico, pero seguramente una de las conclusiones que se pueden traer es que la actual crisis de la democracia es una crisis de la representación y que probablemente hay que ir hacia formas de democracia directa, hacia formas de democracia participativa de otro tipo. En cambio, cuando tú dices que el discurso de Mandeville es un discurso para la élite, bueno, hay que ver de dónde saca sus orígenes. Pues Mandeville es maquiavélico. Si remontamos al arquetipo maquiaveliano, al capítulo 15 del Príncipe, encontramos de los príncipes suelen predicarse varias calidades: clemente, severo, avaro, generoso, etcétera, etcétera, etcétera. Se suelen predicar. Es un discurso sobre el lenguaje. ¿Y quién habla de los príncipes atribuyéndoles calidades de cierto tipo, ¿no? Siempre se trata de contrarios aparejados. Evidentemente, quien no pertenece a la élite, se expresa sobre los príncipes de esta manera. ¿Y cuál es el trabajo de Maquiavelo? En este bloque de capítulos del Príncipe, que va del capítulo 15 al capítulo 19, y son los que han dejado una huella tan profunda en la historia del pensamiento. Maquiavelo hace una transvaloración de los valores y demuestra que políticamente es mejor en esta serie de contrariedades, en determinadas condiciones, aceptar a los que se consideran negativos, sustituir los polos negativos a los polos positivos. En ciertas condiciones es mejor que el príncipe sea cruel, engañoso, que misericordioso, es mejor que sea avaro y tacaño en lugar que generoso y liberal, etcétera, etcétera. Es decir, es todo un discurso que se hace sobre un lenguaje previo, un lenguaje, se está hablando no del príncipe como es, sino de cómo tiene que aparecer, ¿verdad? Y es la creación de una estrategia de la apariencia. Entonces, frente al pueblo, nada de todo eso podrá ser dicho. Se está haciendo un análisis de juicios sobre el príncipe que no vienen de la élite, que se llama la degeneración, evidentemente. Eso es central en Creo que Domingo tiene alguna intervención que hacer y luego pues pasaríamos a alguna pregunta, alguna aportación de yo sigo lo que se Dejando de eso, una de las cosas que me sorprende es que tú planteas en el libro, en un momento determinado, que la ópera también actúa como una forma de disciplina de público. Es decir, contrapone o hace una contraposición entre el programa de comedia del siglo XVI, XVII y lo contrapone a esa ópera donde además el espectador, y no solo la escena, sino también el espectador está organizado. Es decir, hay una cierta disciplina de ese cuerpo social. Es decir, la burguesía no solo implica desde ese punto de vista
una organización del espacio acerca de la obra que va a haber, sino de la propia gente que va a ver la obra. Y esa es una cuestión que sí que me ha interesado mucho. Es decir, desde ese punto de vista, la burguesía solicita un tipo de obra. Ahí estamos en desacuerdo en si va del bajo al alto, si la ópera búlgara va del amor a París, si hay una aceptación de un consumo diverso o de una interpretación diversa del grupo, del acceso a este tipo de cultura. Pero lo que sí me parece interesante es que tú planteas en un momento determinado, porque como dices, bueno, el corral del teatro es de una manera, pero en el momento en que se introduce la ópera hay un cambio completamente en la disposición incluso espacial del espacio. Y al haber una disposición espacial del espacio, tú planteas que hay una cultura burguesa, una forma de control y de dominación, donde en el palco evidentemente hay una élite y en otros lugares va a haber otra. Entonces, no sé si podría dar un par de pinceladas, que me parece muy interesante cuando lo leí, porque marcamos como uno de los puntos claves del libro, y me gustaría que intentaran ver, ya no desde el alto al bajo, del bajo al alto, sino esa cultura burguesa a través de la ópera como un disciplinamiento también social de las personas que van a verla, es decir, la escena y el desarrollo, el hecho de que una orquesta tenga que estar en un lugar determinado, en el foso, genera un espacio también a la hora de visualizar esa cuestión. Mira, muy rápidamente, por ejemplo, Elías Canetti, Masa y Poder, dice que, eso fue otra de las muchas cosas que me surgen por ahí. Él habla de el director de orquesta como el digamos, el dictador, ¿no? Bueno, pues esto es siglo XX y demás. Yo he rastreado para encontrarme hasta qué punto se produce efectivamente una disciplina. Por ejemplo, esta gente que está aquí sentada está callada, ¿no? Pero esto es porque ya digamos, tiene una disciplina, pero sabemos que encontramos con gente que no está callada. Entonces, eso, en este momento, está claro que tú vas a ciertos teatros, el teatro de ópera, y tú, o sea, en un teatro de ópera, tú puedes reventar el espectáculo diciendo cualquier tontería, ¿no? Sobre todo al final de la segunda mitad del siglo XVIII, la disciplina consiste en ser capaz de estar callados, ¿no? Es una novedad que no conocía el teatro barroco, es una novedad que no conocía, por supuesto no se conoce en el pueblo no sabe estar callado. Esto, contra lo que tú crees, va a reforzar todavía más mi posición. Yo lo que pasa es que no me acuerdo de ello. Yo cuando escribo un libro se me olvida completamente. Ahora que si me sacas pistas, entonces sí que me sitúo. Pero eso es una prueba más de que ellos tienen que aprender una disciplina que es solo para ellos. Porque el pueblo no va a ser capaz. Si tú metes a uno del pueblo ahí, no se va a estar callado, va a estar diciendo cosas, va a estar riéndose, va a estar... Bueno, muchas veces me pasa a mí cuando veo ciertas cosas del balón, que le dan la risilla, porque son cosas que... No, eso se reproduce continuamente. Claro, eso una persona altiva, yo he conocido gente de esa, mucha gente de esa, que desprecia precisamente por su incapacidad de autodisciplina. Dentro de lo que sería la cortesía o la etiqueta, eso lo mantiene un grupo social. Y aprender eso, saber que en escena hay que estar fuera, hay que estar sentados en tu butaca, estés arriba, el paraíso hace más ruido. Pero si te pilla un sitio muy bueno, pues tú tienes que saber que tú tienes que respetar lo que está pasando. Una cosa que Voltaire hizo muy interesante, Voltaire está obsesionado con que la gente saliera, en la época de Voltaire todavía se sentaba el público en escena. Eso es una cosa que se encuentra en un momento determinado, que para estos fue revolucionario, porque los autores creían que se creaba mayor verosimilitud escénica, ¿no? Pero no lo echaron por eso, porque se perdía mucho dinero, no era eso, era la capacidad de crear un nuevo espectáculo que realmente creara una verdadera disciplina y una separación en donde a ti te toca estar en escena ahora, pues tú sabes que el que está en escena tienes que respetarlo, ¿no? Luis XIV, hay una película muy bonita que a mí me parece fantástica, que es el rey, Le Roi Dance, que el guión es una joya, ¿no? Susan alguna vez nos hablaba del guión, ¿no? de
Guadalajara, es una joya, es una joya. Es precisamente el poder en escena. Cuando tú te acercas a ciertos teatros, como por ejemplo el Olímpico de Vicenza, y te das cuenta dónde se pone el príncipe, el lugar del príncipe, el príncipe de toda la corte. O sea, tú te das cuenta, o el palco real. O sea, está el palco y la escena. Es fascinante. ¿Dónde está la escena? ¿Está ahí o está aquí? Y luego todos los demás mirando. ¿Qué miran los demás? Los demás miran, tienen un ojo para un sitio y otro ojo para el otro. ¿Por qué? Porque ahí está el poder. Y hay que aprender a respetar al poder. Y el que no, nunca va a poder estar en ninguno de esos sitios, ¿no? Entonces, claro, ese orden, a mí me interesa muchísimo el silencio. Por ejemplo, una cosa que Antonio Campillo bueno, yo se lo dedico a él el libro. Antonio Campillo siempre me ha expoliado mucho para que trabaje la alienación cultural. Hoy, por ejemplo, ¿cómo consigo que os calléis? Poniendo una cantidad de decibelios que por mucho que gritéis no se os va a oír. Esto es una alienación propia de la cultura de masas. En un espectáculo de ese tipo puedes gritar lo que te dé la gana. No existes, no eres nadie, estás anulado. En la cultura burguesa no es así. La cultura burguesa tienes que saber cuándo quieres estar en escena y cuándo vas a respetar al que está en escena. Y esa es disciplina, esa es una disciplina importantísima, y a mí me interesó mucho que fuera estudiando toda esa educación disciplinar del espectador, y por supuesto el modelo es el actor, el cantante, pero no un cantante que haga cualquier cosa. El cantante tiene que ser un tipo, tiene que saber hacer cosas muy complicadas. No vale que cante cualquier cosa. Yo le pongo y canto, me canta tontería. Eso no. Tiene que ser una cosa que esté por encima de las posibilidades de una persona normal y corriente. Eso la cultura de masas no lo entiende, porque la cultura de masas triunfa el que hace lo que hacen todos. Solo que la casualidad, la fortuna, ha hecho que, mira, este es... No, en la vieja cultura operística, el que sale ahí se la juega serio y es apreciado porque es único, ¿no? Y yo creo que esa dimensión de una cantidad enorme de elementos es, no sé, yo creo que es importante y volvemos un poco a esta idea de la disciplina. Vamos a ver si... Me parece solamente una palabra, me parece interesante que la respuesta de Dionisio a Domingo haya sido hablar del disciplinamiento a una pregunta que hablaba de la organización del espacio en el teatro, evidentemente, ¿no? Realmente el teatro como experiencia de organización física del espacio para transmitir significaciones, pues eso parece apuntar a una convergencia de disciplinamiento y distancia. Todas las prácticas de disciplinamiento de las que ha hablado Dionisio son en realidad praxis para asegurar la distancia estética y, digamos, la genealogía de la distancia estética a partir de estas praxis quita también su aura a la distancia estética, realmente. Y es interesante que en otras ocasiones Dionisio ha insistido mucho sobre la perspectiva central del arte renacentista como la base a partir de la cual se construye el edificio teatral, y entonces la distancia es imposición de una perspectiva. Las perspectivas per definición son relativistas, pero en este caso socialmente no lo son. Hay una sola perspectiva que es la legítima, y el disciplinamiento es precisamente imponer cierta perspectiva, que es una perspectiva que aleja en todos los sentidos, desde lo metafórico, lo simbólico, lo psicológico, al concretamente espacial. No te puedes acercar demasiado. Bueno, yo creo que podemos dar un poco esta querella que ha habido aquí también casi por finalizada. Yo creo que también estoy de acuerdo con vosotros en que en el teatro, en el Plural de Comedia, sí hay cierta organización de los espacios por clase social, que es igual esa disciplina del silencio que tú hablas, lo que marca la diferencia
con el teatro ya burgués, con el teatro en el que hay que arreglarse, hay que saber comportarse, ya no es el pueblo, ya no. El teatro de comedia, algo que tú también nombras, plantea ya también la diferencia entre honor y honra, ¿no? Que es lo que permite acceder a la burguesía, a la clase, asimilarse a la clase dominante, y ya se da el mujer, ¿no? Yo creo que ya podemos hablar, aunque la idea no era dejarlo para el final, pues si alguien tiene alguna pregunta, alguna observación, algo que decir. Si no, creo que lo mejor es no extendernos más. Ay, por ahí tiene Paco, ¿qué tal? Vamos a ver, hay un tema al principio de tu intervención, que la representación, no había duda que tenía que gustarte sí o sí, porque el poder establecido decía que te tenía que gustar porque entra dentro de tu estamento. Pero eso cómo cuadra de la segunda mitad del siglo XVIII, cuando en el XIX se convierte en grandes óperas en fracasos de su estreno. No acepta el público, la élite no acepta ese estreno. Estoy hablando de la reveladismo, la reveladilla está durando en la España. ¿Qué ha sucedido del final del XVIII al XIX para que la élite ponga en duda determinadas obras o películas? A ver, el no gustar el fracaso de ciertos títulos, por ejemplo, la Clemencia de Hito de Mozart, fracasa. El fracaso se da en muchos, no es una novedad en el siglo XIX y en el XX. Pero hay obras que, bueno, que no tienen una vida prácticamente. También es verdad que las obras se hacen y no se suelen repetir, ¿no? Entonces, el gustar no significa guste de todo, ¿no? Que me gusta todo, ¿no? Hay una cosa que está clara, durante por lo menos un siglo, los cánones del gusto se intentan mantener más o menos uniformes. Por ejemplo, la segunda querella, la querella parisina de 1771, se da entre los que gustan de Piccini y los que gustan de Gluck. Yo cuento aquí en este libro cómo hay una confabulación que si hay algún novelista escribiría una novela muy interesante, y hay algún novelista que escribiría una novela muy interesante, de cómo se organiza en París una trampa para un señor magnífico que es Piccini, que lo engañan literalmente para que fracase frente a Gluck. A ver, ¿esto qué quiero decir? Bueno, es que la primera querella es igual, ¿no? La primera querella es la tragedia, la tragédie lyrique de Rameau frente a la música napolitana, y están los defensores, los que les gusta la ópera, digamos, francesa, y los que dicen que eso es, vamos, prácticamente perdido, sin ninguna melodía. Eso está desde el principio, ¿sabes? Desde el principio hay ese elegir. O sea, lo que yo he querido también plantear es que la querella, la disputa, la lucha cultural siempre ha estado en este discurso. Por lo tanto, cuando hay algo que da motivo para esta querella, se va a producir, y se va a producir hasta que la ópera está viva. La ópera está viva hasta la Segunda Guerra Mundial. Hasta que aparece la cultura de masas, que ya está fraguándose poco a poco, y a partir de la Segunda Guerra Mundial lo que va a quedar de ópera es el producto de una cultura intelectual, digamos, de la vanguardia, las pasadas vanguardias, y eso ya no le interesa a la élite, y solo se puede musealizar. Entonces, cuando la ópera se musealizó, y esa es otra historia, esa historia es diferente, ¿no? Pero desde 1600 hasta 1940 ha habido gustos varios y querellas múltiples. Pero son querellas que han creado, han estimulado la opinión pública continuamente para apuntarse a un bando o a otro bando. Y eso
formaba parte del negocio. Luke se reúne con Piccini y le dice, pero si a mí me interesa muchísimo lo que tú haces, y yo todo esto solo lo hago por... Entonces esto es un negocio. Y Piccini le dice, yo sé ocuparme de mi arte y también del negocio. Pero claro, el otro es más aventajado. Y nosotros los que conocemos la ópera de la selección solo conocemos a Luke, pero no conocemos a Piccini. Cuando Piccini hizo un trabajo infinitamente más interesante que Luke, así dicho directamente. Yo hace poco antes de que se publicara este libro me animé a, porque oyendo un típico programa de música clásica, ¿no? De estos que dicen, el grupo revolucionó la música desde... Y llega un momento en el que yo decía, mira, harto de estos tópicos, es decir, la historiografía y la historia está llena de tantas tonterías que a veces me saca de quicio, ¿no? Y entonces me pongo a trabajar con tantas tonterías que leo, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me pasa algo por esto, pero con otras cosas también. Los estereotipos están ahí para ser repetidos una y otra vez, pero ¿de dónde salen esos estereotipos? Por ejemplo, yo quise buscar de dónde salía este estereotipo de por qué el grupo es tan bueno y el otro no. ¿Por qué María Clara revolucionó un poco el pelo, por ejemplo? Y es que todos los demás eran favoritos. Son tópicos que son tan falsos. ¿Y por qué se construyen? A mí ya no me interesa decir la verdad. A mí me interesa conocer por qué se crea la mentira. ¿Por qué se fabrica la mentira? Ese es uno de mis retos. Porque yo sé que yo no soy nadie y no voy a convencer a nadie de nada. Pero yo sí quiero saber esa mentira. ¿A cuento de qué? ¿Quién se la inventó? Y la historia está llena, bueno, la historia en general de todo, la historia de la música, la historia de la física, la historia de todo está llena de grandes clichés y de grandes, digamos, estereotipos que están funcionando porque funcionan. Bueno, no sé si hay alguna aportación más o alguna pregunta. En realidad yo quería que hablaran bien de mi libro, en lugar de ponerme a trabajar aquí. Si alguno yo, bueno, para hablar bien de mi libro, yo voy a terminar leyendo brevemente las críticas que le hicieron los padres ciegos al libro y así terminamos. Por ejemplo, de este libro, para editarlo, dijeron las conclusiones de este trabajo de investigación resultan muy esclarecedoras. Yo creo que una metodología de estudio, es el drama musical, resulta bastante original en muchos de sus aspectos. Se aborda con un estilo literario muy claro y preciso, un contenido original y formato. Otro de los críticos dijo que es un estudio riguroso en torno a una cuestión clave, la cuestión histórica de la ópera. La autora de un análisis anterior sumamente interesante de las polémicas que acompañan al desarrollo de la ópera como género dramático a lo largo del siglo XVIII, con una documentación extensa en torno al tema y una gran perspicacia crítica. Y bueno, habla también que tiene un vacío científico dentro de los estudios universitarios. El libro supone una novedad estimulante para los interesados en la historia de la música. Su calidad supone además una aportación de primera magnitud a la historia de la ópera y del teatro. Es relevante para la historia de la ópera porque aporta los cambios que se producen en la época, no solo en torno a la función de la música, sino también a la vida del teatro. El libro es excelente. Eso es lo que dijeron los críticos, los padres ciegos a la hora de criticarlo. Y ya como quinta final y como honor al lugar en el que estamos, he de decir que en la página 124 se nombra al licenciado Cascales en su definición de la comedia, en sus tablas poéticas. La comedia es imitación dramática de una entera acción justa y humilde y suave que opone el pasatiempo de la risa limpia el alma del juicio. Para hacer un poco honor al lugar en el que estamos, aparte de que está dedicado, además de una persona, de Campillo, como he dicho, a algunos profesores, una de ellas presente aquí, como Susan, y algún otro que no está, y a todos los alumnos y alumnas de Cascales que me han dado materia de estudio, con lo cual creo que sin lugar a dudas era el sitio idóneo para una primera presentación. Así que muchísimas gracias a todos, ya a Luca y a Domingo por enseñarnos tanto en tan poco tiempo. Muchísimas gracias.
gracias. Gracias. Bueno. Yo opino que no estamos. Esa es la cuestión, esa es la querella. Esa es la que